Me merezco una pensión alimenticia. Jack, gritó, saliendo furioso de la habitación del hospital. Traté de llamarlo, esperando un momento de cordura, pero mis palabras se perdieron en el aire mientras él se iba sin voltear atrás. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que ahora enfrentaría la vida como una mujer soltera, y con cáncer. Curiosamente, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba, como si mis sentimientos por Jack ya hubieran comenzado a desvanecerse, mientras aceptaba mi nueva realidad como mujer soltera. No podía dejar de pensar que Jack, quien siempre me trató con frialdad y ponía sus propias necesidades por encima de todo, merecía, de alguna forma, que el universo le cobrara factura. Ese pensamiento encendió en mí un deseo de venganza. Me llamo Emma, soy una mujer de 50 y tantos años. Fui ama de casa, casada con Jack. Un matrimonio que ahora veo estuvo lleno de tormentos. Nunca tuvimos hijos, y aunque al principio creí que teníamos una relación fuerte, con el tiempo me di cuenta de que entre nosotros había un enorme vacío. Para mí, el matrimonio significaba apoyarse mutuamente y enfrentar juntos las dificultades de la vida, pero con Jack, solo había soledad. ¿Dónde está la comida? Tengo prisa, me reclamó Jack, cortando mis pensamientos justo cuando regresaba de hacer un mandado. Su actitud egoísta ya no me sorprendía. Jack, un oficinista con descansos ocasionales, usaba su tiempo libre exclusivamente para él. En las 3 décadas que estuvimos casados, jamás movió un dedo para ayudar en la casa. Siempre decía que eso era mi responsabilidad. Incluso cuando me enfermé, Jack no mostró ni una pizca de compasión. En los días en que apenas podía levantarme de la cama, él exigía su comida sin pensarlo 2 veces. Nunca se tomó el tiempo para cuidarme. Al contrario, me decía, tengo planes con mis amigos, no me molestes, y se iba a tomar, regresando tarde y borracho. Teníamos visiones completamente opuestas del matrimonio. Mientras yo intentaba hacerlo funcionar en los primeros años, Jack nunca cambió, nunca reconoció un solo error y siempre desestimaba mis preocupaciones con un «no te quejes, eres solo una ama de casa». Mi cariño por Jack ya se había marchitado desde hacía tiempo. No es que quisiera depender de él, pero también soy humana, y hay días difíciles. Solo quería un poco de apoyo. Eso era todo, pero Jack jamás me lo dio, y cuando vi el nivel de su indiferencia, la distancia entre nosotros creció aún más. Discutir con él era inútil. Con el tiempo, incluso pensar en verlo me causaba ansiedad. Nuestro matrimonio se había vuelto frío y vacío. Yo sabía que no había nada más que salvar. Después, algo extraño comenzó a pasar en mi cuerpo. Siempre había sido propensa a enfermarme, pero esto era distinto. Llamé a mi papá, quien me llevó de inmediato al hospital. El diagnóstico fue cáncer. Afortunadamente, lo detectaron a tiempo y había buenas probabilidades de recuperación. Lista para iniciar el tratamiento, le pedí a mi papá que trajera algunas cosas de casa, y me interné en el hospital, ya que estaba en el trabajo, así que solo le mandé un mensaje de texto contándole del diagnóstico y que ya estaba ingresada. A medida que la realidad de un tratamiento largo y doloroso se asentaba en mí, la ansiedad por el futuro incierto me consumía. Sorprendentemente, en esos momentos de vulnerabilidad, quien más ocupaba mi mente era Jack. A pesar de creer que ya no lo amaba, una parte de mí todavía quería verlo, pasar tiempo con él, aunque fuera en este estado. Tal vez, solo tal vez, alguien tan indiferente como Jack mostraría algo de preocupación. Ansiaba un simple «¿estás bien?» o una visita. Quería ver su rostro, solo una vez. Me preguntaba si estaría batallando con los quehaceres de la casa. Ahora que yo no estaba, sentí culpa por no poder mantener el hogar como antes. Pero pasaron los días, y Jack nunca vino. Mis mensajes, marcados como «leídos», jamás tuvieron respuesta. Ni un «ok», ni un «¿cómo estás?», nada. Como si no le importara en absoluto que estuviera luchando por mi vida. La indiferencia de Jack era brutal, casi insoportable. Me di cuenta de cuán ingenua había sido. ¿Acaso era tan malo querer un poco de cariño de mi esposo? Cuando más lo necesitaba, no quería ser una carga. Solo quería sentir que le importaba, aunque fuera un poquito, pero ni ese deseo, tan pequeño, fue atendido. Entonces decidí dejar de esperar algo de Jack y concentrarme en mi batalla contra el cáncer. El dolor físico era implacable, los tratamientos destrozaban mi cuerpo, y pasaba noches enteras sin dormir, en agonía. Hubo momentos en que pensé en rendirme, en dejar que la enfermedad siguiera su curso, pero las palabras constantes de mis padres, diciéndome que todo mejoraría, me dieron fuerzas para seguir, incluso en los días más oscuros. Sus voces me empujaban a seguir adelante, y así llegué hasta aquí. Una tarde, mientras yacía débil y mirando el techo, la puerta de mi habitación se abrió de repente. No esperaba visita de mis padres.
así que me pregunté quién podría ser. Al voltear la mirada con esfuerzo, me sorprendió ver a Jack de pie en la puerta. ¿Había venido por fin a verme? Me vio tan frágil y desgastada, que me quedé sin palabras. Mi mente se llenó de pensamientos. ¿Verme así solo avivaría su desprecio? Jack, aparentemente ajeno a mi tormento, se sentó junto a la cama y me observó. Luego rompió el silencio con una risa. Así que esto es lo que te hace el cáncer, ¿eh? Te ves fatal, ya ni pareces mujer. Sus palabras fueron un golpe helado, en medio de mi lucha por vivir. Eso era lo último que necesitaba escuchar. Deseaba que se quedara callado, pero siguió hablando, sin importarle cuánto dolieran sus palabras. Desde que te fuiste, mis días han sido geniales. La casa está hecha un desastre, sí, pero casi no voy. La vida sin ti es sorprendentemente fácil. Su crueldad me dolía en lo más profundo. ¿Por qué tenía que hablarme así? ¿Por qué no podía decirme, al menos, una sola palabra de consuelo? La rabia hervía dentro de mí, pero mi cuerpo debilitado no me permitía hacer nada. Solo podía mirarlo, vacía y sin fuerzas. Jack volvió a reír, y entonces soltó algo que me quitó el aliento. Ah, por cierto, ya metí los papeles del divorcio. Me voy a quedar con la casa en la repartición de bienes. No tienes nada que decir al respecto, declaró Jack. Sus palabras hicieron que todo me diera vueltas. Había solicitado el divorcio sin siquiera consultarme. Antes de que pudiera asimilar el golpe, Jack añadió con frialdad. Me enamoré de alguien más, es 20 años menor que yo. Sus palabras me golpearon como una ola gigante. Tuve que aceptar la realidad, iba en serio con otra persona. Mientras trataba de procesarlo, la inquietante sospecha de una infidelidad se me vino a la mente. Como si ya estuviera satisfecho con la bomba que soltó, Jack empezó a prepararse para irse, ignorando mis súplicas para que se quedara. Ahora era evidente que el amor que alguna vez me tuvo se había desvanecido. El dolor en mi pecho se intensificó, pero, curiosamente, el sufrimiento emocional llegó a un punto en el que dejé de sentir. Con un suspiro profundo de resignación, le dije una sola frase, dándole permiso para irse. Se fue con una sonrisa burlona, dejándome sola ante la cruda verdad de un matrimonio hecho pedazos. Después de eso, decidí luchar aún más contra mi enfermedad. A pesar del dolor, me propuse sanar por completo del cáncer, entregando cada gota de energía al tratamiento. Pasaron 2 días, parecen poco, pero para alguien sin dormir y con miedo al futuro, fueron una eternidad. En medio de la tormenta, comenzaron a colarse las dudas. ¿Jack realmente había finalizado el divorcio o era solo otra manipulación para jugar con mis miedos? Y así, se formó en mi mente un plan secreto, uno para exponerlo por completo. Estaba segura de que, al descubrirlo, hasta alguien tan insensible como Jack lo sentiría. Tal como imaginé, Jack me llamó. No podía contestar en la habitación del hospital, así que ignoré sus insistentes llamadas. Las vibraciones constantes se volvieron insoportables, así que le mandé un mensaje: deja de llamar. Las llamadas pararon, pero llegaron los mensajes. Mi bandeja se llenó de súplicas desesperadas, promesas de disculpas y reconciliación. Cada mensaje era un intento transparente de salvarse a sí mismo. Quizás Jack empezaba a darse cuenta de por qué había aceptado el divorcio sin pelear. Cuando me pidió verla, al principio guardé silencio, impaciente. Volvió a escribir. Finalmente, le contesté: está bien. Aunque estaba agotada por la enfermedad, no podía soportar más su acoso, así que accedí. Cuando Jack entró a mi habitación, su voz estaba desesperada, una clara señal de que se sentía atrapado. Para cualquiera, su reacción podría parecer exagerada, pero yo sabía que era natural que entrara en pánico. Después de todo, yo tenía la ventaja. Estaba lista para su llegada, decidida a destruirlo. Entró de golpe, exigiendo una explicación por mis acciones. Sin decir nada, Jack arrojó mi libreta bancaria sobre la mesa y se quedó mirando, sin poder creer el saldo: más de $6 millones ahorrados. ¿Qué es esto?, soltó, sorprendido. No tenía idea de que tenía 6 millones en activos. Si lo hubiera sabido. No. Pues nunca preguntaste, lo interrumpí. ¿Quién imaginaría que una ama de casa como yo tendría esa cantidad de dinero? Si hubiera sabido esto, jamás me habría divorciado de ti, gritó Jack. La ironía era tan clara como dolorosa. Jack, quien había iniciado el divorcio sin mi consentimiento, ahora se quejaba de que lo habría pensado mejor si hubiese sabido de mis bienes. Sus palabras eran puramente egoístas, centradas solo en cómo el dinero lo afectaba a él. Furioso, Jack me exigió saber de dónde venía el dinero, y decidí que era momento de decirle la verdad. En realidad, los 6 millones vienen de inversiones, le expliqué. Empecé hace unos 5 años.
con la guía de mis padres. Aunque tu sueldo cubría los gastos, yo quería aportar algo más. Bajo el consejo de mi papá, aprendí a invertir. Este dinero es el resultado de esas inversiones. Mientras Jack intentaba asimilarlo, agregué. Pensaba decírtelo eventualmente, pero me diagnosticaron cáncer, y de repente querías divorciarte. ¿Qué podía hacer? No era mi intención guardártelo para siempre. Quería contártelo cuando me recuperara, para que usáramos ese dinero para construir un mejor futuro juntos. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Jack había tomado su decisión, y ahora todo ese dinero era mío. Cuando terminé mi historia, el rostro de Jack se puso rojo de furia. Exigió pensión compensatoria y una parte del dinero por lo que llamó mi engaño. Abrumado por la cifra, empezó a hacer demandas ridículas. A pesar de que me mantuve firme, Jack no dejaba de insistir. Gritaba, exigiendo su parte. Era imposible razonar con él, así que decidí terminar con todo de una vez. Recuerda que tú fuiste el que pidió el divorcio, le dije. Tú me obligaste a esto. Siempre supe que eras fría, continué, alzando la voz, pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. Le recordé cómo, cuando me diagnosticaron cáncer, lo único que deseaba era que me mostrara algo de preocupación. En lugar de eso, me dejó y se quedó con la casa, y ahora que descubría mi dinero, volvía para culparme. Nunca quise ocultártelo, dije, con la voz quebrada, solo esperaba el momento adecuado, pero tú me lo arrebataste. Mis palabras fueron una explosión de todo el dolor que había callado por tantos años. Durante tanto tiempo aguanté su egoísmo, creyendo que éramos una pareja que debía apoyarse, pero ahora, lo único que sentía por él era rabia y decepción. Mientras Jack seguía gritándome, me di cuenta de que no tenía caso continuar. Le rogué que se detuviera, recordándole otra vez que él fue quien decidió acabar con nuestro matrimonio. El enojo que sentía por él era incluso más fuerte que el dolor físico del cáncer. Me preguntaba cómo era posible que se hubiera vuelto tan egoísta. Cuando su amante se enteró de mi fortuna, Jack, ya desesperado, se arrodilló frente a mí, rogando por los 6 millones. El hombre que alguna vez amé, ahora reducido a una súplica patética, me dio asco. Llamé a la enfermera y pedí que lo sacaran de mi habitación. A pesar de sus intentos por volver, jamás le permitieron entrar de nuevo. Luché con todo contra el cáncer, y tras declararme completamente curada, me dieron de alta del hospital. Ahora, con parte de esos 6 millones, vivo una vida tranquila y cómoda. A mis 50 años, ya tuve suficiente de matrimonios. Planeo pasar el resto de mi vida sola, en paz, libre y sin las expectativas de nadie más sobre mis hombros. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente, y que sigan sorprendidos.